espacio radiofónico donde usted y yo conoceremos a fondo el quehacer de la Secretaría de la Función Pública. Compartiremos temas sobre prevención, combate a la corrupción, transparencia, honestidad, modernización administrativa, atención y participación ciudadana. Bienvenidos a Comunicación Transparente. Comenzamos. Buenas tardes, Zacatecas, les habla su servidor Gerardo de Ávila y desde este momento estamos ya en un programa más de Comunicación Transparente. Es el programa número 102, si mal no recuerdo. Y bueno, déjeme decirle que la novedad en este programa auditorio del 97.9 es que no tenemos hoy invitado. El invitado pues soy yo, ¿verdad? El invitado soy yo y déjeme decirle sobre lo que vamos a estar reflexionando esta tarde, estos 30 minutos que tenemos de espacio, sobre un evento internacional al que tuve la oportunidad de asistir a inicios de semana, es decir, lunes, martes y miércoles. Le cuento, auditorio del 97.9, vamos a estar reflexionando un poquito del cuarto Seminario Internacional de Transparencia Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que todo tiene que ver precisamente con el tema de la reforma constitucional que se avecina o que ya está literalmente de la Ley General de Transparencia, es decir, la ley que va a implementarse literalmente en todo el país y en donde el IFAI pues se levanta como el número uno en esta parte. Y vamos a estar reflexionando un poquito de todo lo que pasó en este cuarto Seminario Internacional de Transparencia Judicial que se celebró en la Ciudad de México el pasado lunes 1, martes 2 y todavía ayer miércoles 3 de septiembre, en este mes patrio, por cierto. Pero antes de entrar ya a la reflexión de todo lo que ahí ocurrió, de los personajes que asistieron, le voy a pedir a mi compañera Erika Lechuga que nos dé a conocer los diferentes medios de comunicación en donde usted y yo podemos estar en una franca comunicación. Erika, por favor. Gracias, ingeniero. Muy buenas tardes. Bienvenido. Le damos la bienvenida de lo que fue su participación en este seminario internacional y para que nos platique de todo lo que fue este seminario, y también lo invitamos a usted para que se comunique con nosotros a los teléfonos el 92-565-40 al 92-567-68, la alada sin costo, el 01800 llámanos, lo pueden marcar 01800 55 26 26 67. Las redes sociales, búsquenos en Facebook como Comunicación Transparente y síganos en Twitter como @_transparente para que ahí mande sus dudas, comentarios, sugerencias o quejas y también cualquier pregunta que será contestada con muchísimo gusto. Recuerde que también nos puede sintonizar por www.radiozacatecas.mx. Agradecemos con muchísimo gusto a Irma Ugarte Salas, que nos ayuda desde Controles. Muchísimas gracias, Irma. Así es un agradecimiento a la señora Irma Ugarte. Como les decía, auditorio del 97.9, tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México estos 3 días de inicio de semana, participando en lo que considero yo se está convirtiendo, si no es que ya lo es, en el máximo evento de transparencia en el país, a pesar de que el propio IFAI, que es el órgano garante de la transparencia en el país, tiene su propia semana que está por venir y que ya daremos información en otro programa. Déjeme decirle, auditorio, que un grato sabor de boca es el tercer Seminario Internacional de Transparencia Judicial que organiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que participo. Es decir, soy como muchos mexicanos que estamos ahorita metidos en el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, del acceso a la información. Con mucha satisfacción yo le puedo decir que los ministros de la Suprema Corte, francamente son un ejemplo de organización, son un ejemplo de llevar un seminario de principio a fin con temáticas que están precisamente hoy en la agenda y en la discusión nacional, precisamente sobre este incómodo tema que es la transparencia como política pública
Y vamos a decir todo lo que ahí se desprende, ¿no? Es decir, la rendición de cuentas, el acceso a la información, la protección de los datos personales en poder de particulares, los gobiernos abiertos, los datos abiertos, es decir, sobre todos estos temas, no nada más los ministros de la Suprema Corte estuvieron debatiendo, compartiendo ideas, coincidiendo en algunas otras, pero también difiriendo de manera muy notoria en este seminario. Todo comenzó el pasado lunes, auditorio del 97.9, con la inauguración formal del ministro Juan N. Mesa, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia en este momento, y que, bueno, él de entrada marcó, vamos a decir así, la directriz de los 3 días de trabajo, y la verdad que el poder de convocatoria que tuvo la Suprema Corte de Justicia fue enorme, alrededor de 1,500 participantes de todo el país, y yo creo que alguna decena de países, sobre todo de América Latina, en donde destaco la presencia de Argentina, de Chile, de Uruguay y de Europa. Bueno, pues de Europa vino gente de España precisamente a hablar sobre este tema de los datos personales, porque son los españoles los que ya le llevan un poquito más de avance a este tema, en donde en México ha causado polémica, ha causado mucha polémica. Déjeme decirle, auditorio del 97.9, que también este seminario fue muy plural. Eso me quedó perfectamente claro, y más allá de las conclusiones que se las daremos al conocer algunas, porque el tiempo será corto, déjeme decirle que en este tipo de seminario participan otras 2 instituciones más que forman parte de el Poder Judicial. Uno es el Poder Electoral del Tribunal Electoral, y también el Consejo de la Judicatura Federal. Son 2 instituciones que forman parte de la Suprema Corte de Justicia como Poder Judicial en términos generales. Y bueno, también ahí el tema electoral también salió a relucir, porque si en materia electoral no hay transparencia, pues entonces la democracia en el país se frena, se estanca. Y también ahí hubo una serie de reflexiones finales que a mí en lo particular me dejaron mucho la atención. Pero ¿con qué me quedo? Bueno, primero reiterarle a nuestro auditorio que fueron 3 días intensos. Las jornadas comenzaban a las 9 de la mañana, había un receso a las 2 de la tarde, a las 4 inmediatamente se regresaba a los trabajos y se venía terminando como a las 7 de la tarde, es decir, prácticamente todo el día, las mesas de discusión, los paneles, las presentaciones de libros, los debates entre los conferenciantes, pues fueron un distintivo en este seminario. Nomás para que se dé idea, auditorio, del nivel que tiene este Seminario Internacional de Transparencia Judicial del Poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí le va, mire, nada más entre los participantes, entre los ponentes que logramos escuchar y saludar, estaba precisamente Jimena Puente de la Mora, que es nada más y nada menos que la nueva presidenta del IFAI. Estaba Mauricio Merino, que es un referente no solamente en México, sino en América Latina y en Europa, en el tema de transparencia, el tema de la rendición de cuentas y el acceso a la información. Pero también la Universidad Nacional Autónoma de México mandó a varios académicos pues a discutir, hombres y mujeres. Me llamó mucho la atención cómo hoy la mujer, y eso yo lo celebro, la mujer mexicana está logrando espacios que antes o en el pasado se les había negado. Hoy vemos literalmente de las participantes, la que menos grado académico tenía era de maestría, pero de ahí para arriba, puras doctoras que traen precisamente desde la Suprema Corte de Justicia, ya sea desde del Consejo de la Judicatura o del Poder del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, pues todo este tema de la transparencia judicial. Finalmente, hablar de la transparencia se tiene que ver en 2 vertientes, ¿no?
La transparencia vista desde el punto formal administrativo, en donde puede haber sanciones, pero también los que aplican la ley también tienen que ser transparente, y esta transparencia de la que hoy hablo precisamente es en la óptica precisamente del aspecto meramente jurídico. Y los debates, créanme, auditorio, se ponían sabrosos entre los ministros, los investigadores, los académicos, que de pronto se veían pues muy intelectuales, pero con una palabra algún ministro los tranquilizaba, ¿no? Porque finalmente, si bien ellos intentaban teorizar sobre el tema de la transparencia, avances y retrocesos, los ministros les decían sí, pero antes de eso hay que poner orden y disciplina en este tema de la transparencia, porque si no hay sanciones, entonces no hay absolutamente nada. De tal suerte, pues, auditorio, que yo cerraría diciéndoles esta primera introducción, que fue un seminario que la verdad quienes acudimos y tuvimos el privilegio, vemos cómo hay avances en el país en el tema de la transparencia, pero también son avances insuficientes. Yo creo que México, Zacatecas en especial, tiene un gran reto frente a sí, y me parece que ahí estamos. De pronto se ve que se da un paso para adelante y luego como 15 para atrás, y volvemos otros 2, 3, 4 pasos para adelante, y la resistencia que nunca falta. También ese tema salió a relucir y fue en dos vertientes: transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y la protección de datos. Así es que más o menos así transcurrió, y ahorita vamos a hablar un poquito ahí de las ponencias, de los ponentes y de las conclusiones que llegaron. Ingeniero, buenas tardes, les habla su servidora Karen Núñez, y mandándoles como siempre un fuerte abrazo. De lo que nos explica, ingeniero, a mí me gustaría que nos explicara un poquito cuál es el interés de usted por participar en este tipo de eventos. ¿Qué es lo que le deja a usted como director, como coordinador de un área de acceso a la información? ¿Cómo usted lo puede aplicar en su área laboral? ¿Qué es lo que a usted le deja, el enriquecimiento que tiene este tipo de eventos para usted? Y también otra cosa que se me hace muy importante, tienen ahí toda una conferencia dedicada a lo que es la protección de datos personales. Eso también se me hace muy interesante. No sé si nos podría usted platicar un poquito el porqué de este interés. Déjeme decirle, Karen, que su pregunta me parece muy oportuna y me siento un poquito raro, bueno, pues porque yo estoy llevando el programa y yo mismo me tengo que responder, pero bueno, fui el único integrante de la Secretaría de la Función Pública que tuvo la oportunidad de acudir, y le comento lo siguiente. Bueno, el auditorio a lo mejor no me conoce, o los que me conocen pues saben que mi primera profesión fue en una rama de las ingenierías, pero con el paso del tiempo pues yo me especialicé en periodismo político, y de ahí en el grado de la maestría en ciencia política, y mi rollo va por ese lado. Pero no me exime, el no ser abogado no me exime de no estar atento a los acontecimientos de la Constitución General de la República, de la Carta Magna o de la del Estado, y de todas esas, como dicen los abogados, que de ellas emanen, ¿no? Entonces, en la responsabilidad que tengo ahorita precisamente como responsable de la Dirección de Acceso a la Información, precisamente atiendo en una de las vertientes el tema de la transparencia dentro del Poder Ejecutivo. El acudir a este seminario es precisamente, Karen, para fortalecer los conocimientos, y que finalmente veamos que la transparencia, si no se atiende en Zacatecas, en el Poder Ejecutivo y en cualquiera de los sujetos obligados, tarde que temprano le puede llegar a aquel sujeto obligado que no la atienda. ¿Cómo? Con una sanción. Y para eso, pues hay que voltear a la ley en su capítulo número 11, que es el capítulo de las sanciones. Ahí viene qué se hace con aquella autoridad que ejerce funciones y que no quiere transparentar las cosas. Entonces el seminario es una gran discusión desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de la ley, y que se habló mucho de los avances y retrocesos que hemos tenido en esta parte. Entonces la idea de asistir es fortalecer conocimientos, profesionalizarnos en esta parte que estamos atendiendo,
y que no nos será ajeno, Karen, desde que uno fue reportero, desde que uno fue jefe de redacción o hasta director de un periódico, pues ahí vivíamos la opacidad en la información, ¿verdad? Hoy, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues hoy estamos del otro lado dando la lucha para que esta opacidad que en el pasado se veía, hoy no sea así. Yo no digo que hoy en Zacatecas todo es transparente, pero me parece que al Zacatecas de hace unos años sí hay avances importantes, subrayo, insuficientes, pero es una de las muchas explicaciones que yo le pudiera dar al auditorio sobre el por qué estoy acudiendo a este tipo de seminarios cuando mi perfil podría ser otro, ¿no? Bueno, el tener otro perfil tampoco me exime de la responsabilidad de prepararme en otras áreas del conocimiento como es el propio derecho, aunque debo reconocer que cuando uno ve, pues como dicen los clásicos, a las vacas sagradas del derecho en México, los ministros, los magistrados, los jueces, las juezas, juntos en un auditorio, bueno, pues la verdad es que se imponen, porque todo lo que ahí se discute finalmente va establecido en la propia Constitución, ¿verdad? Y todos refieren precisamente la importancia de que este tipo de políticas públicas finalmente también se rigen por un marco jurídico que sanciona a quien no es transparente. Entonces, forma parte de la explicación el profesionalizarnos, pues, el capacitarnos, el tener más elementos para en un momento dado atender desde la Dirección de Acceso mejor el tema, Karen, de la transparencia. Entonces, no es una ocurrencia, es al contrario, yo agradezco al maestro Guillermo Huizar Carranza que me designó a mí para que siguiera este camino y que junto con el periodismo, pues de alguna manera ahí vamos de la mano entre el derecho y el periodismo político, la ciencia política. Hay algunos recovecos en donde nos metemos y tarde que temprano nos juntamos para un solo objetivo, lograr que como sujeto obligado que es el Poder Ejecutivo logre, pues si no la transparencia total, sí, estar muy cercana a ella. Ingeniero, volviendo un poco a lo del seminario, no sé si nos podría platicar cuáles conferencias se dieron, qué paneles se dieron dentro del seminario, cuál se le hizo de más relevancia, de mayor interés hacia su persona. Bueno, yo creo que Karen también tiene que ver mucho con la otra parte de la pregunta que me hizo, el tema de la protección de los datos personales. Yo creo que este seminario centró mucho la discusión precisamente en ver como país cómo vamos en relación con otros países más avanzados en el tema de protección de datos personales. Y bueno, una de las conclusiones a las que se llegó ahí la mesa encabezada por la ministra Olga Sánchez, por el académico Pedro Ugalde, precisamente fue en que en México todavía en el tema de la protección de datos personales, si bien hay una ley, todavía es una ley que requiere más perfección, como toda ley. Pero el tema de los datos personales, yo creo que una de las conclusiones fue el llamado que hizo la Suprema Corte de Justicia a que como sociedad, como ciudadanía, estamos muy atentos a la hora de que a quién proporcionamos este tema de los datos personales, porque luego cuando están en manos de particulares no sabemos a dónde van a parar. Un ejemplo, ¿a quién de nosotros no hemos recibido alguna llamada telefónica de una empresa de telefonía? Entonces tú dices, bueno, pero ¿quién le dio mis datos? Y yo no... Bueno, de ese tamaño, y eso por citar algunas cosas, pero nosotros mismos luego cuando llenamos solicitudes de empleo, cuando llenamos el currículum, cuando vamos a solicitar un servicio, luego pues se nos hace fácil dar el teléfono particular, el domicilio, porque tienen que ir a dar el servicio, pero sí tenemos que ser más analíticos, más reflexivos. ¿Qué me deja este tema de la protección de datos personales, entre muchos otros temas que se tocaron? Bueno, que tenemos que ser más cuidadosos. Voy a abrir un paréntesis para en este asunto de los datos personales. Hubo un tema que a mí en lo particular me llamó mucho la atención. Perdón, auditorio, por estos brincos que estamos dando, pero que tienen que ver con eso. Es el derecho al olvido.
El derecho al olvido levantó mucha polémica entre una de las mesas, fueron alrededor de 8 mesas de trabajo, todos referentes al tema de la transparencia, pero también al tema de la protección de datos personales, que tuvo de alguna manera la discusión más fuerte porque recuerden, auditorio, que ya hay una reforma constitucional de lo que será la ley general y que solamente está pues a la espera de los plazos fatales para que ésta entre en vigor y posiblemente va a ser a inicios del 2015. Están los debates muy fuertes en las cámaras, en la alta y en la baja, pero también con los actores políticos y el órgano garante. Este asunto del derecho al olvido no es otra cosa que la posibilidad que tiene pues todo ciudadano agraviado, pues que diga, bueno, pues ya pasó, ya no se puede hacer mucho, el daño ya está hecho y bueno, ya mejor me olvido. Pero no, yo creo que ahí la gente con mucha atino, hay que recordar que el auditorio estaba ministros de la Suprema Corte, magistrados del Poder Electoral y gente de la Consejería del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, puros gente que juzga, pura gente que impone la ley, que sanciona, que da fallos. Entonces no fue fácil y de hecho los acuerdos, los consensos no llegaron en esta parte del derecho al olvido, no. Y esto tiene que ver también un poquito también con los datos personales. Aprovecho, les cuento muy rápidamente. Bueno, hasta esta empresa norteamericana Google o Google, como lo conocemos en México, pues también está incurriendo en delitos muy graves, en donde nosotros como ciudadanos nos vemos afectados, nosotros como usuarios de la red, sobre todo en especial. Ahí también se trató este tema, si Google o Google, como se le conoce, atenta o no contra estos derechos fundamentales, como es el acceso a la información o la protección de datos personales. Y bueno, tanto ministros de la Suprema Corte como investigadores de diferentes universidades como la UNAM, la Autónoma de México, el ITAM, pues coincidían en que algo se tiene que hacer. En España, auditorio que me escucha, déjeme decirle que allá Google tiene sus problemas para meterse en esta parte, porque España sí protege mucho a la ciudadanía con el tema de la protección de datos. Por eso decíamos que también hay avances importantes en México, en Zacatecas, pero todavía insuficientes. Y este razonamiento me sirve para darles una última reflexión, porque le digo, hablar de todo el programa pues nos llevaría como 3 o 4 programas y no se trata de eso. Es muy interesante lo que nos platica, ingeniero. Yo tengo una pregunta más que tiene que ver con las reformas a las leyes. Este tipo de experiencias ayuda para que en los estados, como son experiencias también de tipo internacional, ayuda para que los estados mejoren sus leyes de transparencia, o solamente son para pláticas de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. O sea, ¿se aprende de cómo se puede hacer, cómo se puede mejorar? No, este tipo de seminarios, sirve para 2 cosas. Primero, para reflexionar qué están haciendo otros países, o en el caso mexicano, otros estados que han avanzado de manera más importante. Pero además sirve para que una vez al retorno de jueces, magistrados, abogados, jueces de distrito, bueno, pues implementen en sus estados los respectivos cambios que se vienen dando en otros países y que son buenas prácticas ya debidamente aprobadas. Yo creo que quienes participamos, pues en más de 2 ocasiones nos quedamos reflexivos en el sentido de decir, híjole, a Zacatecas le falta esto en su ley de transparencia, le falta esto en su ley contable, le falta esto en su constitución estatal, en suma. Es decir, este tipo de seminarios es para escuchar a los que verdaderamente están empapados del tema, que vienen a compartir sus experiencias y que en sus países o en sus estados les han resultado todo un éxito. Entonces, todo lo que sea en favor de la ciudadanía, del ciudadano, del acceso a la información, que es un derecho fundamental, un derecho humano, pues bienvenido. Parece que el tiempo se acaba. Erika, ¿qué más tenemos por ahí?
Ingeniero, el próximo seminario se tiene la idea ¿ya se tiene cuál será el nombre, el siguiente tema del siguiente seminario? No, ahí lo único que se dijo es que, bueno, pues el Seminario Internacional de Transparencia Judicial de la Suprema Corte de Justicia, pues ya se ha institucionalizado. Esta vez fue el 4º. Y bueno, pues yo creo que el poder de convocatoria que tienen los ministros es muy importante. Me dan el dato que me quedan 2 minutos y yo quisiera aprovecharlo pues para reflexionar muy bien sobre este asunto. Insisto, cuando tú escuchas a los ministros, a los investigadores, a los académicos, a los responsables de instaurar la transparencia en México, a los invitados especiales como países que fueron Argentina y España para que nos platicaran sobre sus prácticas y avances en el tema de transparencia, de rendición de cuentas, de acceso a la información y de la protección de datos, pues te das cuenta que hay mucho trabajo por hacer y eso es lo que queda en Zacatecas. Nos queda mucho trabajo por hacer. Al IFAI tiene mucho trabajo en puerta, pero también los órganos de la transparencia en los respectivos estados también tienen mucho trabajo por hacer. Vamos a hacer el compromiso auditorio. Voy a intentar invitar a la comisionada presidenta de la CEAIP, que estuvo presente también, para que nos dé algunas reflexiones de ellos como órgano garante que les dejó este seminario. Y seguramente intentaremos ir desmenuzando las conclusiones a las que llegaron los ministros, los participantes en este Seminario Internacional de Transparencia Judicial que tuve el honor por 3er año consecutivo de participar. Bueno, pues este programa se nos fue muy rápido sin invitado, pero bueno, pues así es esto. Pero yo le ofrezco que vamos a estar desmenuzando cada una de las mesas que participaron, sus conclusiones y hablando un poquito de los ponentes. Mi nombre es Gerardo de Ávila y nos vemos la próxima semana en Comunicación Transparente. Hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Comunicación Transparente. Un espacio radiofónico donde usted y yo conoceremos a fondo el quehacer de la Secretaría de la Función Pública. Compartiremos temas sobre Prevención, combate a la corrupción, transparencia, honestidad, modernización administrativa. atención y participación ciudadana. Gracias por acompañarnos. Lo esperamos la próxima semana en Comunicación Transparente.